seguindo coa programación, vamos a dar paso a unha mesa redonda de varias entidades en ánimo de lucro que traballan na defensa dos dereitos da poboación migrante. O modelo de democracia no que vivimos identifica os movimentos sociais actualmente coas ONGs coas entidades que traballan con voluntariado social. Isto supón unha mão de obra barata que se consigue a través dunha propia autoexplotación por compromiso social dos traballadores destas entidades. O traballo póñeno as asociacións, as políticas económicas, as directrices marca o Estado. Entre o que estamos vendo cos recortes nestes momentos é que están aparecendo un montón de proxectos e incluso entidades que están desenrolando un traballo fundamental. Isto foi unha das cousas que máis nos indicou que había que facer un acto aquí para que nos contaran un pouco que é o que está pasando e cal é a situación que están vivindo. Por eso, pois, temos aquí hoxe a Inés Fernández de Córdoba, vocera de Dereitos Humanos e Xénero de Médicos do Mundo de Galicia, a Mamadou Nietz de Rasara, da Asociación Sociocultural Afrolatina, e a Irene Pérez do Campo, que era educadora na Asociación Galicia Terra da Acollida aquí en Ourense, que, bueno, pois, é unha das entidades que, como estamos vendo, pechou nestes últimos tempos. Bueno, pois, sen máis, doulle paso a Inés, que empeza a contar un pouco a súa experiencia. Muy bien. Hola, muchas gracias, por invitarnos. Yo tenía pensado contaros primero muy brevemente qué es Médicos del Mundo y qué es lo que defendemos, y después pasar un poco a contar los programas que tenemos aquí en Galicia y qué es lo que hacemos con los inmigrantes, ¿vale? Y acabaré un poco con las consecuencias que hemos visto que la crisis, en especial me voy a centrar en la reforma sanitaria, nosotros trabajamos con sanidad sobre todo, ha tenido en este colectivo, ¿no? Entonces, empezamos. Médicos del Mundo es una asociación de solidaridad internacional y acción humanitaria y de voluntariado, que trabaja por el derecho universal a la salud de todas las poblaciones en riesgo de exclusión social. Trabajamos mediante la atención sanitaria, pero no nos quedamos solo en la atención. También damos mucha importancia a dar una denuncia, un testimonio y a intentar hacer un cambio social en la sociedad, ¿no? Nosotros defendemos el derecho a la salud y una sanidad universal y exigimos a los gobiernos que eso sea así, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que es donde estamos ahora. En eso tenemos un montón de declaraciones y un montón de pactos en los que España ha formado parte. He elegido dos, por elegir cualquiera, ¿no? Se puede elegir muchos otros. Uno es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 25 dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales. Y luego también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 12, dice: los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles con respecto al derecho a la salud, pero impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato. España es uno de los países que ratificó este pacto y, por lo que vemos últimamente, en vez de ir avanzando en cuanto a la sanidad universal, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está cada vez poniendo más barreras. Por eso nos parece importante pues que sigamos en pie y sigamos luchando a favor de dar sanidad a todas las personas. En concreto, en esta comunidad, en Galicia, tenemos una sede en Santiago de Compostela, tenemos otra en Vigo y luego tenemos una pequeña oficina de representación en La Coruña. Y ahora mismo tenemos varios proyectos así importantes. Tenemos un proyecto de reducción de daños para personas usuarias de drogas en riesgo de exclusión social. También trabajamos en un programa móvil de reducción de daños en personas en situación de prostitución. La mayoría de las personas con las que trabajamos en situación de prostitución son inmigrantes. Y luego también tenemos un programa de mejora del acceso a la población inmigrante al sistema sanitario público. En estos dos programas es donde encontramos sobre todo toda la población inmigrante con la que trabajamos, y lo hacemos en diferentes, tenemos
varias cosas que hacemos con ellos, ¿no? Varios ejes. Por una parte, nos solemos contactar con las asociaciones de inmigrantes y les ofertamos formaciones. La mayoría de las formaciones son con cosas sanitarias o con cosas sanitarias, pero en especial damos mucha importancia a formarles en derecho a la salud. Como bien decía antes la compañera, suelen ser personas jóvenes y sanas y no tienen el derecho a la salud como una prioridad, ¿no? Sus prioridades son encontrar trabajo, vivienda, incluso hacer unas buenas redes sociales, y hasta que no se ponen enfermos no le dan importancia al acceso a la salud. Nosotros como asociación sí que pensamos que es importante formarles en derechos humanos y hacerles ver que es un derecho que tienen y que tienen que exigirlo también, ¿no? Y demandarlo. La idea no es que nosotros estemos todo el rato dándoles formaciones desde fuera, sino crear agentes de salud que sean pues, los referentes en cuanto a materia de salud en cada comunidad, ¿no? Y que ellos mismos se vayan gestionando las formaciones. Por otra parte, no solo damos formaciones a las asociaciones de inmigrantes, también damos formaciones al personal que trabaja en los centros de salud. Esto lo hacemos porque hemos visto, luego vamos por detalle después, que los centros de salud no tienen demasiada formación sobre cómo atender a las personas que les llegan, ¿no? Y eso ha empeorado mucho a raíz del Real Decreto, en la que ahora hay un montón de normativas diferentes para poder acceder al sistema sanitario. Con las personas que nos llegan médicos del mundo, siempre intentamos darles un acceso al sistema público. Para ello buscamos las diferentes vías que según el caso sea la mejor para esa persona. Y les informamos, incluso muchas veces hacemos también acompañamiento, llamadas a los centros de salud, porque muchas veces solas no lo consiguen, ¿no? Que también hablaré de ello un poco más adelante, porque es muy curioso que cuando van ellos solos les ponen un montón de problemas, pero si ven que van con alguien nacional, pues los problemas ya no desaparecen normalmente o cuando llamamos. Recogemos las vulneraciones que sufre este colectivo, las registramos, intentamos siempre hacer una denuncia, esto nos parece importantísimo, pensamos que cambiando solo, haciendo una asistencia, cambiando solo los casos concretos, no cambiamos nada, hay que hacer denuncia y hay que llevarlo a hacer también incidencia política, ¿no? Trabajamos en red con otras asociaciones, ¿vale? Asociaciones de inmigrantes, asociaciones que trabajan con inmigrantes, y tenemos reuniones con ellos, ponemos puesta en común de los problemas o de las vías a seguir, y tenemos también reuniones con el Sergas. Y en esas reuniones pues intentamos llegar a un punto en común, y en la medida de que esas negociaciones son posibles intentamos que cada vez se abra más el acceso al sistema sanitario para estas personas. Y por último, otra cosa que hacemos es labores de movilización, concienciación y cambio social. Intentamos llevar a la calle y visibilizar los problemas de estas personas, ¿no? Esos son más o menos como nosotros trabajamos. Y ahora voy a pasar a hablar un poco de los problemas que nos solemos encontrar. Para nosotros, sobre todo con el trabajo con inmigrantes, ha habido antes y un después a partir del Real Decreto. No es que antes también había problemas y antes también había personas que no podían acceder al sistema público. Pero era sobre todo pues, por desconocimiento o por algunos casos de xenofobia administrativos en particular, o por problemas de multiculturalidad, que a lo mejor el médico no se entendía bien con él, por el idioma, o por problemas más culturales, ¿no? Que son importantes también, también pasaba. Pero es que ahora, a partir del Real Decreto, que bueno, como todos sabéis, han dejado sin acceso sanitario a los inmigrantes en situación irregular, exceptuando las urgencias, o sea, el embarazo, parto y posparto, y los menores, pues nos encontramos con que hay un montón de personas que realmente, si tienen un problema de salud, no van a tener un acceso a ningún médico ni ningún fármaco, ¿no? En Galicia se puso en marcha un programa especial, no sé si lo conocéis, para proporcionar el acceso a parte de los inmigrantes que se quedaban fuera con este Real Decreto, ¿no? Que se llama Programa Galega de Protección Social de la Salud Pública, que entró en vigor en octubre del 2012. Con este programa, las aproximadamente calculamos que 9.000 personas que se encontraban en una situación irregular, pero que estaban recibiendo atención sanitaria del Sergas, solamente deben presentar una declaración responsable de no disponer de ingresos para incorporarse al programa. El resto de inmigrantes que llegan nuevos o que no les atendía el Sergas, que están en situación irregular,
deben acudir al centro de salud y cumplir el requisito de llevar empadronado en Galicia 186 días. Esto sí que parece muy fácil así dicho, que parece que son pocos requisitos, en realidad en la práctica no está. En la práctica al principio pedíamos muchos más y al final han quedado más o menos en estos, pero bueno, como contaré, pues hay un montón de falta de información en los centros de salud, casi a lo mejor es el problema más importante que nos encontramos. El inmigrante llega al centro de salud y se encuentra un administrativo que puede que sepa la normativa y que sepa que solo hay que pedir esto, o a lo mejor piensa que hay que pedir lo que había que pedir hace 12 meses, o a lo mejor piensa que no tiene derecho. Sabemos que el Sergas mandó a los administrativos un correo, pero no les ha dado una formación, no se preocupa de si ese correo es leído o no, ni de si el administrativo tiene buena fe y trabaja bien, porque decide que es más fácil decir que no tienes derecho porque te vas a ir y bueno, me vas a denunciar, ¿no? Y no hago mi trabajo. Y ese es de los principales problemas que nos encontramos, la falta de información. Nos encontramos también que la mayoría de los inmigrantes desconocen este programa. Actualmente solo hay 1.500 personas inscritas al programa y pensamos que es sobre todo porque, o sea, las que se han inscrito pensamos que es porque han tenido contacto con alguna asociación. Realmente los que están trabajando y no tienen contacto con ninguno de nosotros, que no digo Médicos del Mundo, puede ser cualquier otra, no lo conocen y de hecho la población no conoce que existe este programa. Han puesto algunos carteles, pero no ha habido un método eficaz, ¿no? de comunicación. Tenemos muchos problemas también con las personas que proceden de países que tienen convenios bilaterales. Estas personas normalmente están en situación de exclusión social y entonces realmente no tienen derecho a ese convenio bilateral porque tampoco tienen asistencia en su país. Esto en el centro de salud lo desconocen, les mandan al INS, en el INS les mandan al centro de salud y se pasan un círculo vicioso de ventanilla en ventanilla y pueden pasar muchos meses hasta que consigan la asistencia sanitaria. Y luego también tenemos registrado y vemos que aunque el Real Decreto diga que urgencias, embarazadas y menores tienen asistencia, vemos que muchas veces no es así, que se les niega la asistencia y que se les factura las urgencias. Cuando van a urgencias se les da un documento que le llaman un compromiso de pago, pero que bueno, que realmente sí lo les trae una factura, ¿no? Aparte está comunicado de una forma bastante engorrosa. Nos damos cuenta que la mayoría de los inmigrantes, pues con muchos no hablan castellano, no saben leer el gallego o el castellano, y muchos se creen, también tienen una cifra sin euros y se piensan que es realmente un pago y nos encontramos con casos de gente que lo ha pagado. Sí, porque cuando la gente lo paga no dicen que es un compromiso de pago. O sea, ese dinero no sabemos dónde llega, pero desde luego no se lo devuelve. Y claro, mucha gente, tenemos que ver cómo están esos inmigrantes. Entonces, muchos tienen miedo de la situación actual, a nivel de medios de comunicación. Pero tienen mucho miedo. Ellos van a urgencias, les dan un compromiso de pago con una cifra en euros. Y si son 2.000 euros a lo mejor no, pero si son 200 pues lo pagan porque dicen, mira, prefiero esto que no tener problemas, está en situación irregular. ¿Qué es un compromiso de pago? Realmente lo que es, descrito, es un documento que les pone que eso es un compromiso de pago, que es que tienen 10 días para recurrirlo y para entrar en el programa gallego, esto que he explicado, y entonces no tienen que pagarlo. Vale, y si no lo recurres tendrías que pagarlo legalmente. Claro, la mayoría de las personas nos vienen a nosotros después de esos 10 días. Hombre, normal. Es gente que trabaja, es gente que no puede, que no está en una situación de decir, pues pierdo mañana el día de trabajo, me informo de qué es esto y voy a preguntar. Entonces, sí, eso sí que es, bueno, estamos en negociaciones con el Sergas, negociaciones de todo lo que podemos, para que se les ponga una nota explicativa de que no es, para que se explique un poco mejor que no tienen que pagarlo. Nosotros, los inmigrantes con los que trabajamos, pues ya les avisamos en las reuniones que tenemos con ellos, pero nosotros, la mayoría de los inmigrantes no llegan a nosotros, a ninguna asociación. Entonces, no sabemos bien qué está pasando con ellos. Luego tenemos el caso de menores, de los menores de edad en Galicia, que en el Real Decreto se supone que tienen que entrar. Y en Galicia les hacen que sea imprescindible un informe del trabajador social para entrar. O sea, llega la madre con el niño y si no pasa por el trabajador social no les damos la asistencia. Lo que nos encontramos es que muchas madres tienen miedo a hacer ese informe. Y lo que nosotros pensamos es un agravio comparativo.
Es decir, un trabajador social tiene que actuar si en la consulta de pediatría detectan algo y le derivan al trabajador social. No sí porque sí a cualquier inmigrante irregular y a los nacionales no. O sea, no entendemos muy bien por qué se sospecha tanto de unos o por qué se les quiere ayudar tanto. Aunque fuese por bondad, se les quiere ayudar tanto, también ayuda a mí, ¿no? Y bueno, en definitiva es una barrera más. Muchas madres tienen mucho miedo a que el informe sea negativo y que les puedan quitar. Y bueno, con razón muchas veces, ¿no? Entonces, para nosotros, el Real Decreto en el trabajo pues ha supuesto, si antes pues eso, nos preocupábamos mucho pues porque el médico entendiese que la persona que llega pues es africana y que entonces si le tocas de aquella manera es un problema, pues bueno, es que eso ya lo hemos dejado de lado, ya volveremos, pero ahora con lo que nos encontramos en nuestro trabajo es con personas que vienen a nosotros y que a pesar de que tienen derecho a acceder al sistema sanitario, que tienen el tiempo empadronado, que son menores, están embarazadas, que se les niega, que van a un centro de salud y se les niega, que el administrativo o no sabe o no quiere saber, ¿no? Y nos vemos desbordados un poco por esas situaciones. Y luego, bueno, el Real Decreto no solo ha tenido consecuencias a nivel local, a nivel solamente de Galicia, que es lo que os acabo de contar, sino también ha tenido consecuencias a nivel nacional. En abril de este año, a principios, Médicos del Mundo sacó un informe de las consecuencias de 2 años de la reforma sanitaria. Voy a hacerlo un poco resumido, ¿vale? Voy a hablar un poco de las consecuencias, así que resumí. Bueno, la primera de todas es que se ha incrementado la desigualdad entre las comunidades autónomas, porque igual que en Galicia ha hecho el plan gallego que da acceso a algunos inmigrantes, otras dan acceso a todos porque no han seguido el Real Decreto, otras no dan acceso a ninguno y otras han hecho otro plan alternativo, ¿no? Entonces, según cada comunidad hay un menú diverso de regulaciones de la cobertura sanitaria. Además pensamos que las comunidades hayan tenido que desarrollar una medida alternativa, incluso comunidades gobernadas por el partido del PP, pues demuestra que esta es una norma ineficaz y con graves vacíos de previsión desde el punto de vista de gestión sanitaria. Es decir, si cada comunidad ha puesto luego una cosa diferente, es porque realmente la norma es una birria, ¿no? Bueno, en definitiva, las actuaciones emprendidas por las comunidades autónomas son heterogéneas y ocasionan importantes disparidades y desigualdades de salud. A nivel de prestación farmacéutica pasa lo mismo. Hay mucha diferencia en la norma de una comunidad a otra, con lo que ello conlleva de desigualdad, ¿no? de injusticia, ¿no? Además, bueno, que nosotros pensamos que todas las medidas diseñadas por las comunidades autónomas son solo parches, que la sanidad, como decía al principio, debe ser un derecho universal y que no tienes que estar empadronado X días como si es un día. Todo el mundo tiene que tener derecho a la sanidad. Vale. Bueno, además, el Real Decreto surgió, según ellos, porque había una insostenibilidad del sistema público, que bueno, no es el caso, porque según los datos no es tan insostenible. Y 2 años después, la sociedad desconocemos cuál es la valoración del impacto. No nos han informado de cuál es la evaluación, ¿no? ¿Qué ha pasado en esos 2 años? ¿Qué supuesto ahorro hemos tenido, no? Y diferentes mecanismos de derechos humanos europeos y de Naciones Unidas han advertido al gobierno español sobre las consecuencias de los recortes en políticas sociales y en especial del impacto de la reforma sanitaria, a lo que hacen oídos sordos. Hay una total falta de transparencia y de hecho hay un baile de cifras sobre las tarjetas sanitarias retiradas. En el 2013 en Bruselas el gobierno informaba de 873.000 tarjetas retiradas, luego Anamato en enero de 2014 decía 676.000. En el mismo enero también se afirmó que eran 748.000 en el mismo mes. Bueno. Y aparte, a pesar de que muchas asociaciones han pedido un desglose del número de tarjetas y de qué tipo de, bueno, pues un desglose de qué tipo de tarjetas se han quitado del sistema, no nos lo dan, ¿no? Y bueno, por último, y ya acabo con esto, la consecuencia de las consecuencias y lo más grave es que hay miles de personas enfermas sin atención médica ni farmacéutica, tanto en Galicia como en otras comunidades, ¿no? Como consecuencia de la crisis económica, muchas personas han perdido el empleo y con el empleo han perdido también el derecho a la salud y no pueden acceder pues, a un tratamiento ni a un diagnóstico. Médicos del Mundo ha tenido conocimiento de más de 1000 casos documentados. Vale, todo esto está en la página por si queréis leerlos.
Y en otras comunidades, al igual que lo que contaba aquí, también se siguen recogiendo casos de embarazadas o menores de edad que no son atendidos y de pacientes que acuden a urgencias que son cobrados o que son facturados. Entonces el Real Decreto es ineficaz, no se está cumpliendo y crea unas desigualdades enormes. Y bueno, con esto sí, nada, yo creo que ya más o menos. Pues acabamos con las intervenciones, mellor despois abrimos un turno de preguntas. Mamá, queres contarnos todo de la tarde, ao traballo que estás facendo aquí en Ourense? Pues, primero, gracias y buenas tardes. En la sala yo soy voluntario y cuando hay alguna charla o eso, pues voy para hablar de mi experiencia, lo que nos motiva a venir y las dificultades que solemos encontrar en Europa. Lo que es que nosotros venimos de un continente que la historia que ha pasado no es nada favorable al desarrollo, porque hemos sido explotados, seguimos siendo explotados y seguiremos siendo explotados. Porque para nosotros el desarrollo de Europa, el bienestar, África tiene mucho que ver, porque tenemos riquezas, tenemos un continente muy rico, pero es que nos llevan todo lo nuestro. Nuestro continente ha sido económicamente saqueado, humanamente la esclavitud, error, la colonización, otro error. Y esto que pasa en las fronteras es el resultado de una mala historia que hemos sufrido y seguimos sufriendo, porque los líderes que tenemos en África, nuestros líderes políticos, son representantes de los gobiernos europeos, son representantes, no velan para los intereses nuestros, están para los intereses de Europa. Esto lo sabemos, no somos tontos. ¿Y qué pasa? ¿Dónde van nuestras riquezas? ¿Dónde han ido nuestras riquezas siempre durante toda la historia? Pues España se retrata bastante bien poniendo cuchillas en las vallas. Es una vergüenza. Pero bueno, eso todo. Y después hablan de derechos humanos. El ser humano no importa. El ser humano no importa. Si importa, por ejemplo, los gobiernos que ponen cuchillas en las vallas tenían que verse en una situación desesperante y quiere acceder a un lugar para buscar la vida dignamente y encontrarse con cuchillas en las vallas para no poder acceder. Porque el ser humano debe tener libertad de circular, de ir a buscar la vida donde piensa, porque cuando iban a África para vender a nuestros bisabuelos no había fronteras, pasaban donde les daban la gana, saquearon todo y todavía siguen saqueando, porque lo que no es normal es, porque en las estadísticas de la señora de antes no he visto mi país, somos minoría, pero destacamos por ser negros y perseguidos. ¿Por qué? Porque no venimos haciendo el turismo del sol, tenemos bastante sol en África. Venimos a buscar la vida dignamente, porque aquí lo que nos llevamos, nada es regalado. Y de mi país, hablo de mis paisanos, senegaleses asaltando chales o robando o pidiendo por la calle no hay. Es que no hay. Buscamos la vida en los mercadillos, en la venta, de trabajar y lo hacemos dignamente y tenemos dificultades para venir. No debería de ser así, porque problema no estamos causando, ninguno. Somos trabajadores que venimos porque queremos a nuestra patria y queremos que nuestro país salga de la pobreza. Entonces venimos aquí, como han hecho los gallegos durante la historia, después de la guerra civil tuvieron que marchar, muchos, y emigraron y siguen emigrando. Y hoy, pues, un africano ya hay que alarmarse, ya que una marea de inmigrantes, unos términos increíbles usan contra nosotros, avalancha. Es que es duro y indignante. Y hay una doble moral que realmente te da la risa. ¿Por qué?
la prensa saca estas cosas que pasan en la frontera, España va a Europa, hace caja. Dice, bueno, está el problema ahí, y si no decís nada, pues no podemos pararlo y tal, y después dan limosna a Europa, a África, que no representa ni la enésima parte de lo que se están llevando, y lo que han llevado, lo que están llevando y lo que siguen llevando. Esto somos conscientes de ello. Ahora es una guerra, pero nosotros no tenemos medio para hacer la guerra con los países ricos. ¿Por qué? Porque se aplantaron y nos costará mucho salir del pozo, porque no les interesa que salgamos, porque vamos a hacer competencia y la competencia no interesa. Tiene que existir un tercer mundo, para referirse así vulgarmente a África, tercer mundo. Todo lo malo es África, y gracias a África a lo mejor están donde están, y eso es algo que conocemos como africanos. La deuda es malísima, es bastante mala, porque lo que se vivió durante la historia, esto no nos sorprende, que pongan cuchillos en las vallas. Han venido a nuestros bisabuelos. Esto no nos sorprende. ¿Que se sienten superiores? ¿Porque tienen un complejo de superioridad? Pues problema de ellos. Nosotros no nos sentimos inferior a nadie de ninguna manera. Y estamos detrás de lo nuestro, queriendo recuperarlo dignamente, no robando. A nosotros nos roban, pero nosotros no robamos. No pedimos limosna ni nada. Venimos a trabajar. Y tenemos derecho a hacerlo. Ahora, nos pasa factura la historia, porque mismo cuando se iban, cuando ya tenían que irse, pusieron fronteras arbitrarias que nos traen bastantes problemas hoy. Dividieron un continente a su antojo y se tiraron. Y hoy en día, lo que se hace abajo, cuando los gobiernos dicen, bueno, vamos a poner leyes los gobiernos de Europa para luchar contra las mafias, son los primeros mafiosos. ¿Contra qué mafia van a luchar? Si esto es lo que interesa, es lo que pende. Lo que pende es la pobreza, es un chollo. La pobreza, usando los pobres, haces pasto. Y usan bastante a los pobres. Ahora, yo os lo digo abiertamente, la única guerra que puede ofrecer África hoy es mezclar las razas, es mestizaje, nada más. Es lo único que si quiere hacer guerra contra eso, es pasar por la mezcla de las razas. Mestizaje, y dejarles que vayan a luchar, porque para satisfacer, yo qué sé, sus carencias, tienen que ir a luchar para decir, bueno, he hecho obra de caridad. ¿Qué obra de caridad? Si quieres ayudar a un pueblo, deja de llevar sus riquezas, déjale con sus riquezas. Y a lo mejor no tendremos la necesidad de estar ahí en la frontera o venir tantos aquí. Porque con nuestras riquezas, si no habían llevado nada, estoy seguro que no estaríamos tan necesitados para tener que sufrir lo que estamos sufriendo, rechazo, miradas que parece que no eres un ser humano. Pasas un sitio, piensan que vas a robar. Mismo entras en un café, las señoras tomando algo, entras, pero si ven un negro entrar, cada una recoge su bolso. Un gesto feo, lo entiendes, te da la risa. Porque a lo mejor la persona que le va a robar va a ser de su base. Pero estos son cosas que uno vive, lo sabe, y le da la risa. Y estas cosas hay que decirlas para que se sabe, porque a lo mejor nos toman por tonto, o por miserables, o porque nos tratan de sin cultura, de cualquier cosa. La poligamia, nuestra cultura, nos tratan de machistas. Pero la poligamia, el hecho de que tenga yo 2 mujeres en Senegal, no debe escandalizar a nadie en Europa. Existe la mujer y la actividad hasta que se descubre. Es lo mismo. Es lo mismo. No hace falta escandalizarse. Lo que es que es cultura y nadie está obligado. Queremos a nuestras mujeres y la mujer que va de segunda mujer lo acepta, lo conoce y quiere. Lo mismo existe en Europa, pero escondido. Escondido. Y viceversa. Querido o querida, hasta que se descubre si destroza la familia. Nosotros no, lo tenemos todos que se sabe, las mujeres y ya está. Es nuestra cultura y es respetable. Y el respeto, si desaparece, no queda nada. Hay que respetar, porque
a veces, a la hora de criticar es mejor coger un espejo en vez de una lupa, y mirarse bien. Porque criticar otras culturas, tachar a un pueblo de sin cultura, de salvaje, pues en África estará la selva, pero salvajes se encontraría en otros sitios, no en África. A lo mejor la selva no tiene, los salvajes escapables están en otros sitios. Lo único que sé es que la historia, las ciencias de la historia son todavía calientes. Es que yo me pongo un poco así hablando porque es indignante y siento impotencia. Porque yo sí, lo que dijo la señora, antes de que Brasil pide visado, yo si fuese presidente de Senegal hoy, blanco que entra con visado. Y voy a saber qué estás haciendo. Claro, ¿por qué? Porque la gente de mi pueblo, cada paso que da en Europa le piden pasaporte detrás, maltratándole, intimidándole. Es increíble, parece que no somos seres humanos. Y lo somos. Tenemos sentimientos, familia que nos quiere y preocupación de salir de la pobreza, como está Europa preocupado para conservar su bienestar. Esto es lo que hay, no hay otra cosa. Ahora, doble moral sí que existe. A mí, los discursos no me valen, yo los hechos. Y los hechos históricos me dicen que nos han destrozado la vida. Los hechos históricos. Y los presentes y los futuros. Ahora, los errores que cometieron, muchos pararon, pero lo que es que independiente no somos. Independencia sí dicen, pero no somos independientes. Neocolonialismo todavía está ahí. Y siguen mandando, físicamente no están presentes, pero moralmente están ahí y mandan lo que quieren y lo que dicen es lo que va a misa. Y lo que dicen no va para nuestros intereses, va para intereses de Europa, no para intereses de África. Y ya os digo que eso es lo que sé y sabemos todos. Y estamos bastante preocupados y cada día estamos pensando cómo dar la vuelta al tema, que va a ser difícil, pero a lo mejor, como muchas cosas van cambiando, llegaremos un día que eso cambie. Pero sufrir esclavitud, colonización y todas esas cosas no se les lleva a ninguna raza. Y la nuestra sí que la sufrimos. Tenemos bastantes motivos para odiar. Y lo que no se puede hacer es yo creo que hay cosas que lo único que pueden provocar es ganas de venganza, sí, y de tener rencor. Sí. Y hacer fácil, hacer bien es fácil, es difícil, pero hacer mal es muy fácil, sí, bastante fácil. Entonces, sembrar el rencor y ganas de que alguna gente tenga ganas de vengarse, creo que el mundo no necesita eso. Y como todos somos todos seres humanos, cabemos todos en el mundo y creo que cada uno, si no hace daño ni nada, solamente quiere buscar la vida, debe de poder circular libremente y buscar la vida donde quiere y donde piensa que puede dar la vida como un ser humano. Pero encontrarte con vallas que te ponen un extintor, dice que estoy apagando un mechero con un extintor, ¿no? Y el ministro del Interior avalándolo, porque el ser humano es muy cruel cuando quiere poner y que hay este poder, lo que se lo da se lo legitima. Entonces es cuando sabes lo cruel que puede llegar a ser un ser humano. Y mano a mano, si fuese solo sin arma, llegaríamos todos. Esto estoy seguro. Pero como tienen que protegerse, claro, usar las armas y tal, pero nosotros eso no nos va a parar. No nos va a parar porque buscaremos todos los medios posibles para llegar a Europa, porque es donde han llevado a nuestras riquezas y siguen llevándolas. ¿Por qué no vamos a quedar ahí donde no hay nada ya? Todo lo están llevando, todos los días a precio de saldo. Todos los días. Un contrato de pesca en Senegal, 8 barcos. Y durante todo el contrato estaban pescando 38 barcos. Y si miras el coste del precio del pescado, no llega ni a 10 a 15 céntimos a los pescadores.
y hacen el oro en España con nuestras riquezas. Y con eso es un ejemplo, en todos los sentidos sacan el continente. Y después no nos quieren ver, eso yo no lo entiendo. Claro, no lo entiendo y creo que no voy a decir más porque si no... Solamente digo lo que soy sincero. Y lo mejor que has dicho es que no os vais a detener. No, jamás. Y que tenemos una jamás. Yo he escuchado una entrevista de una jueza, Carmena, se llama, jubilada, el otro día, pero una señora fantástica. Esta señora sí que le pediría un autógrafo, lo que no he hecho nunca. Sí, señora, con unas ideas increíbles. Sí, increíble. Una señora que digo cosas que me gustaron muchísimo. Bueno, no sé si es hora del diálogo. Gracias. Bueno, pues ahora toca el turno a Irene, que es, como decimos antes, una educadora en Galicia Terra da Acollida, unha asociación que está funcionando aquí en Ourense, que pechou. Bueno, pues nos vai contar un pouco o traballo que facían. Exactamente. Ben, chamo Irene, traballo como ben decía a miña compañeira Nerea nunha ONG pequena que se situaba no barrio do Couto, vale, un barrio que ten bastante afluencia de inmigrantes e, bueno, esta ONG comeza no 2003-2004 na zona universitaria e desplázase ao redor do 2006 a este barrio. Eu comenzo con eles no 2007 ata 2009-2010 cando pecha definitivamente a ONG por falta de orzamento, diñeiro, etc, que era unha situación insostenible. E a verdade é que estaba sonrindo moito co noso compañeiro Mamadou porque ao longo destes 3 anos tuve unha oportunidade de traballar con eles directamente e iso significa, aparte de defender dereitos, o que nos estaba comentando a nosa compañeira a nivel a nivel xurídico, a nivel sanidade, trato humano. O meu traballo, sobre todo, estaba encaminado a sobrelevar as primeiras dificultades nunha persona inmigrante que a súa fala é distinta a nosa. Sería a barreira lingüística do español, galego, e despois tamén clases de apoio para os rapaces. Bueno, conto os datos desta asociación, igual que a nosa compañera antes nos deu uns datos xerais a nivel Galicia. Esta asociación no ano 2009 non traes os papeles tampouco, a verdade é que me tenes que disculpar, pero sí que me lembro, non vos preocupen, máis ou menos, total que va a eso, improvisamos. Eran en total 1061 usuarios e usuarias no ano 2009, novembro de 2009, repartidos en 43 nacionalidades. Os datos que ofrecía a nosa compañeira era que a afluencia era a maioría de Latinoamérica e Suramérica e Portugal. Curiosamente, os usuarios activos, usuarios e usuarias activas da asociación registradas nestas actividades que vamos a falar, o que facíamos dentro desta ONG pequeniña asociación, en primeiro lugar estaban correspondidos Latinoamérica e Suramérica, serían a representación máis significativa dentro da asociación. E en segundo lugar, curiosamente, sería Senegal. Vale, non é porque estes tú,